Buenos días, damos la bienvenida a los participantes y daremos inicio en este momento a nuestra sesión de enfermería. Muy buenos días a todos. Para la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos es un honor nuevamente contar con todos ustedes y con nuestros colaboradores. Comenzamos un nuevo evento del capítulo de enfermería. Hoy tenemos dos invitadas muy especial. Vamos a hablar acerca de nutrición y deporte en trasplantes. Y está con nosotros dos doctoras muy importantes en el deporte y la nutrición en trasplantes. Una de ellas es la doctora Isabel Martínez, nutricionista y dietista, que nos va a enseñar a cómo manejar nuestra alimentación en el trasplante. Y la doctora Alejandra Martín, reconocida por todos ustedes, fundadora y directora de ACODET, que es máster en coordinación operativa en trasplantes y que con nosotros va a hablar acerca del deporte en trasplantes. Así que bienvenidos y disfruten un nuevo evento más acerca de cómo cuidar nuestros trasplantes y manejar nuestra calidad de vida. Y que sea muy beneficioso esta nueva jornada para todos ustedes. Dios los bendiga y los dejo con las doctoras. Que estén muy bien. Bueno, muy buenos días a todos, nuestros pacientes, colegas e invitadas especiales. Yo soy Daniela Correa, soy enfermera jefe de la sede de Río Negro de Colombiana de Trasplantes. Queremos agradecerles por ser parte de este encuentro organizado por el equipo de enfermería de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, de la cual hago parte, que busca poder tener espacios de encuentro diferentes a los clínicos con los pacientes y con la comunidad trasplantada, con el objetivo de poder abordar temas de especial interés para todos. Agradecemos también a nuestro patrocinador Astelas, quien con su apoyo hace posible la realización de esta actividad. El día de hoy, como lo explicó la doctora, vamos a hablar sobre nutrición y deporte en trasplante. Para ello tenemos como invitadas a dos expertas quienes nos transmitirán en esta jornada todos sus conocimientos sobre estos dos importantes temas que se complementan, como lo vamos a ver más adelante. Agradecemos a todos la participación durante esta jornada. Los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Al final de cada una de las sesiones tendremos un espacio para poder dar respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes puedan tener. Damos entonces la bienvenida a la doctora Mónica Isabel Martínez Soto. Ella es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, egresada en el 2006. Es aspirante a maestría en epidemiología de la Universidad CES en Medellín. Actualmente coordinadora del programa especializado de falla y rehabilitación intestinal de la Clínica Sommer de Río Negro en Antioquia. Es nutricionista dietista del programa de cirugía hepatopancreatobiliar de alta complejidad y del programa de trasplantes de órganos abdominales de la misma institución, es decir, de la Clínica Sommer, en alianza con Colombiana de Trasplantes. Doctora Mónica Isabel, bienvenida, adelante con su presentación y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos. Pues para mí es un honor recibir esta invitación por parte de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y esperemos que podamos aprovechar mucho toda la información que vamos a compartir con ustedes en este ratito. Voy a compartir entonces pantalla. Me confirman por favor si la están viendo. Sí, doctora, perfecto. Dale un segundo. Eso. Bueno, entonces, para empezar a adentrarnos un poquito en este tema, principalmente debemos empezar a hablar sobre qué significa tener una alimentación saludable. Recordemos entonces que hace unos años en nuestro país las guías de alimentación saludable para nuestra población colombiana cambiaron la pirámide nutricional, que para muchos era muy conocida. Ya la pirámide no se maneja y lo que está ahorita pues dentro de las guías es este tren que tiene dentro de cada vagón un grupo de alimentos. Entonces, por ejemplo, en el primer vagón
tenemos el grupo de los cereales, luego siguen las verduras, las hortalizas, frutas, carnes y básicamente se analiza el tren, es como que el vagón que está más cercano hacia la cabina del tren, es decir, por ejemplo, el vagón de los cereales, es, digamos, el grupo de alimentos del cual necesitamos consumir mayor cantidad durante el día. Es así entonces como, por ejemplo, las grasas, el azúcar, son los grupos de alimentos que debemos consumir en menor cantidad. Miren ustedes como, por ejemplo, para los cereales, para las personas adultas se recomienda más o menos unas 6 a 8 porciones al día, de verduras y hortalizas mínimo 2 porciones, frutas de 3 a 4, carnes máximo 2, lácteos 1 a 2 y, como les había mencionado, limitar un poco el consumo de grasas y azúcares. Esto es para la población general, es decir, para personas sanas. Sin embargo, entonces debemos tener en cuenta también otro concepto, que es el concepto de estado nutricional, que ya nos lleva un poco más allá acerca de cómo analizamos nosotros la ingesta que tenemos nosotros de los nutrientes respecto al gasto que estamos haciendo de ese consumo. Es decir, debemos tener en una balanza más o menos equilibrado lo que estoy consumiendo versus lo que estoy gastando, es decir, la actividad física que estoy realizando para evitar tener, digamos, estados nutricionales que son inaceptables, como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso, o también incluso la desnutrición, que estos estados nos estarían generando pues un desbalance entre ese consumo y esa ingesta. El estado nutricional en el contexto del trasplante es bien importante porque es el que nos define qué tanto va a funcionar ese órgano que me han trasplantado y también me define qué tanto voy a tener de sobrevivencia pues con el trasplante. Y algo muy importante es que también me define el hecho de no retornar a un estado de enfermedad que sea similar al que tenía pues antes del trasplante, es decir, que no empiece a sufrir otra vez enfermedades crónicas como las que de pronto estaba sufriendo antes de ser trasplantado. Dentro de la nutrición del trasplante, recordemos entonces que es un punto clave en el tratamiento de nuestros pacientes, que nos ayuda mucho pues como a la recuperación post-trasplante, que también hace que el órgano que estamos trasplantando tenga una mejor adaptación en nuestro organismo y también nos favorece a que los pacientes tengan una continuidad de una vida normal, sana, retomar digamos, con un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, y es tomar precisamente ese trasplante como una oportunidad para adquirir todos esos hábitos que muy probablemente o que en algunas ocasiones de pronto no tenemos tan introyectados dentro de nuestra cotidianidad. Esta nutrición debe aportar todos los nutrientes necesarios que nos ayudan a prevenir también otras complicaciones que se pueden dar precisamente con el procedimiento del trasplante. Y entre ellos entonces tenemos el efecto de los medicamentos. Este es un punto supremamente importante porque pues de estos medicamentos todos sabemos que depende que nuestro organismo no haga una reacción, un rechazo al órgano que estamos trasplantando, pero estos medicamentos también tienen pues digamos unos efectos que son un poco indeseables. Por ejemplo, cuando tomamos el tacrolimus, los corticosteroides, todos los medicamentos que nosotros normalmente conocemos, pues básicamente muchos de ellos nos pueden generar náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones pues como gastrointestinales que van a hacer que tengamos unas alteraciones en nuestro peso, en nuestro estado nutricional y que debemos entonces vigilar. ¿Qué pasa entonces con estos medicamentos? También hay un alto riesgo de que presentemos alteraciones metabólicas, es decir, que se nos suba el azúcar en la sangre, que se nos alteren los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre, entre otras deficiencias. Entonces vamos a hablar acá un poco de ellas, porque creo que en este punto muchos de los pacientes que ya pues han sido trasplantados han estado, digamos, como permeados un poco por la información, digamos, como de el control higiénico de los alimentos, cómo debe ser la manipulación de esos alimentos para evitar, pues, precisamente como infecciones gastrointestinales. Entonces quiero ahondar un poco más respecto a esa fase cuando ya pasamos esos 3 a 6 meses iniciales del trasplante y pues irnos un poco más allá de cómo va a ser mi estilo de vida luego de ese tiempo, ¿cierto? Entonces acá tenemos el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos que básicamente se puede dar pues por el consumo de los medicamentos inmunosupresores como lo habíamos mencionado ahorita,
y ese aumento pues me va a ocasionar un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si ese aumento se mantiene, digamos, sostenido en el tiempo, podemos tener este riesgo pues cardiovascular. Y estas enfermedades pues también son más propensos los pacientes que han sido trasplantados a presentar este tipo de enfermedades si lo comparamos, digamos, con la población en general. Entonces, eso también nos da un riesgo mucho mayor de que tengamos esta alteración en los niveles de colesterol y triglicéridos. Y miren también como alrededor de una cuarta parte de los pacientes que son trasplantados en el primer año pueden llegar a presentar una condición que se llama síndrome metabólico post-trasplante, ¿cierto? Entonces recordemos que ese síndrome metabólico es un conjunto de síntomas, de diagnósticos que están ahí, todos digamos como al mismo tiempo, en donde se puede presentar diabetes, donde se puede presentar hipertensión, donde se pueden presentar alteraciones cardiovasculares, arteriosclerosis, entre muchas otras. Y todas estas condiciones, digamos que tienen un tratamiento integral que consta de una triada que es el ejercicio, la dieta y acompañarla siempre de pérdida de peso, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Me está pasando la diapositiva. Perfecto. Bueno, respecto a la enfermedad cardiovascular, entonces tenemos que hay unas principales causas, ¿cierto?, por las que nosotros podemos llegar a hacer una enfermedad cardiovascular. Las dos que tenemos al final, que es la predisposición genética y obviamente el efecto de los medicamentos inmunosupresores del trasplante, pues son dos causas que no son modificables, es decir, son causas que nosotros tenemos per se y que no las podemos modificar. Sin embargo, las tres primeras, en donde nos habla pues de la dislipidemia, la obesidad y la dieta desbalanceada, sí son causas que podemos modificar y ahí ya estaríamos cambiando, digamos, el 60% de esas causas, que no es un dato, pues, digamos, despreciable, y con esta reducción del 60%, la modificación del 60% de esta etiología de la enfermedad cardiovascular en nuestros hábitos, podemos tener un riesgo una disminución muy importante en el riesgo de mortalidad y del rechazo del injerto del órgano que me hayan trasplantado. Respecto al consumo de carbohidratos, debemos recordar que tenemos dos tipos de carbohidratos, unos que son complejos y otros que son simples. Básicamente se diferencian en que los complejos, por ejemplo, tienen una absorción mucho más lenta de esos carbohidratos pues, a nivel sanguíneo, entonces aumentan la glicemia mucho más despacio, entonces tienen un poco más de fibra y están presentes en los granos enteros, en el arroz integral, en todos los cereales integrales, las leguminosas como el frijol, las lentejas, los garbanzos y de hecho las frutas y las verduras. Entonces, cuando consumimos este tipo de carbohidrato, se nos demora mucho más tiempo en subir la glicemia en la sangre que si consumiéramos los carbohidratos simples, que ya pues obviamente tienen una respuesta mucho más rápida a nivel circulatorio y están conformados entonces por las golosinas, los productos empacados, todo lo que son jugos de caja, gaseosas, todas las bebidas azucaradas, todos los alimentos que contengan azúcar refinada, panela, miel, van a tener entonces este efecto en la elevación del azúcar pues en la sangre. Y debemos también ser muy cuidadosos en este sentido porque también los esteroides, que son algunos medicamentos que están incluidos dentro de nuestro tratamiento para el trasplante, dificultan que se utilicen esos carbohidratos que están circulando en la sangre y entonces eso hace que seamos más propensos a sufrir de diabetes y a su vez pues también a largo plazo de dislipidemia. Respecto al consumo de sal, entonces acá yo creo que es importante hacer pues como una diferenciación. Una cosa es el consumo de sal y otra muy distinta es el consumo de sodio, ¿cierto? Lo que pasa es que la sal de cocina que nosotros conocemos normalmente está conformada tanto de sodio como por cloro. Entonces, normalmente la recomendación es como reducir el consumo de sal como tal, porque sabemos que esto pues contribuye a la retención de líquidos. Cuando consumimos alimentos con mucha cantidad de sal, pues tendemos a edematizarnos mucho más. Y también los esteroides tienen pues como un empeoramiento en la retención de estos líquidos, entonces si tenemos el consumo de las dos cosas al mismo tiempo, pues va a ser muy difícil manejar
la retención de líquidos en el paciente. Sin embargo, el sodio no solamente está presente en la sal, también está presente en muchas salsas, en productos ahumados, en conservantes, productos deshidratados, sazonadores y en general, pues como todos los alimentos procesados que tienen gran cantidad pues, de conservantes. Entonces hay que ser muy cuidadoso, también aprender a leer pues, las etiquetas nutricionales, saber que los alimentos que vienen bajos en sodio tienen un contenido más o menos de 0 a 200 miligramos, de 200 a 400 consideramos que el aporte es moderado y por encima de 400 miligramos de sodio que veamos en una etiqueta nutricional, pues ya es un alimento que definitivamente no debemos consumir. También, obviamente, el sodio está asociado pues como con el aumento de la presión arterial y esto es muy importante tenerlo controlado dentro del trasplante, dentro de cualquier trasplante, ¿cierto? Principalmente pues del renal, pero obviamente si estamos en un contexto de un trasplante cardíaco, de cualquier otro órgano y de hecho para las personas, digamos para la población general, esta también es una recomendación que está vigente. Respecto al potasio, tenemos entonces varios alimentos que lo contienen, como el aguacate, las semillas, los frutos secos, obviamente pues las bananas que son, digamos, como la fruta que nosotros generalmente asociamos más como al contenido de potasio. Y cuando nosotros tenemos un trasplante que ha transcurrido sin ningún inconveniente, que ha sido exitoso, pues digamos que no vamos a tener ninguna restricción respecto al consumo de potasio. Sin embargo, hay algunos medicamentos, por ejemplo, como algunos diuréticos, algunos son ahorradores de potasio, otros por el contrario promueven esa pérdida de potasio, entonces hay que estar, digamos, vigilando los niveles en sangre para saber entonces si debemos recomendarlo o no a los pacientes. Yo creo que este niño debe tener un altísimo nivel de potasio en su sangre, ¿cierto? Porque miren que aman las bananas, entonces eso va a ser todavía un enigma saber en cuánto tiene el minion elevado el potasio en sangre. Muy bien. Respecto al calcio, tenemos entonces que es uno de los minerales pues, más importantes para todo el metabolismo óseo, en conjunto también con el fósforo, y pues debemos estar pendientes también de cómo están los niveles de calcio en nuestros pacientes, debemos hacer un control constante para garantizar que el estado de los huesos sea saludable y sobre todo durante los primeros meses pues, después del trasplante valorar cómo está la pérdida de masa ósea y pues establecer las medidas que sean necesarias. En ocasiones podemos llegar a requerir algún suplemento nutricional por vía oral, a veces con los mismos alimentos de nuestra dieta, que son el yogur, la leche, el queso bajo en grasa y algunos vegetales como el brócoli, la coliflor, la lechuga, la col rizada, pues podemos tener también ciertas cantidades de calcio. Hay alguna dificultad y es que en las fuentes que vienen de los lácteos, pues también al mismo tiempo son fuentes de proteína, entonces debemos tener pues como cuidado en esta recomendación. Por eso en algunas ocasiones es necesario hacer la suplementación por vía oral. Muy bien, respecto al consumo de proteínas, entonces tenemos dos tipos de proteína, tenemos la proteína vegetal y la proteína que viene de fuente animal. Siempre ha estado pues como la controversia como cuál de las dos es la mejor para consumir y la respuesta es siempre como tener un balance entre ambas, porque recordemos que la proteína que viene de fuente animal tiene una mayor biodisponibilidad, entonces tenemos mejor absorción, mejor aprovechamiento de estos aminoácidos provenientes de las proteínas animales, pero pues también podemos aprovechar un poco las proteínas que tenemos de origen vegetal, haciendo ciertas combinaciones con algunos cereales que completen los aminoácidos que faltan en este tipo de proteínas. Sabemos que las proteínas son indispensables para la recuperación de la cirugía, pues como tal del trasplante, pero que luego, cuando ya el paciente está un poco más recuperado, que ha pasado ese proceso agudo de su cirugía, pues esos niveles ya se van normalizando un poco más y se van pareciendo, digamos, a las recomendaciones que hacemos para la población en general. Es probable que al principio se requiera aumentar, pero digamos que ese efecto pues también de los esteroides es muy dañino para la masa muscular y hace que nosotros necesitemos pues un poco más de proteína luego del trasplante. Y este es un efecto bastante interesante que encontré pues documentándome para esta charla y es respecto al aumento de peso, que me parece que es uno de los factores más determinantes
en esa etapa ya cuando pasamos como la parte aguda de la cirugía del trasplante, damos a los medicamentos. Y luego de esa etapa donde viene ya la adaptación digamos, una vida normal, consumiendo los medicamentos y inmunosupresores de por vida y retomando pues como a la vida normal del paciente, y es el efecto luna de miel. Me pareció muy importante, retorna a sus actividades ya no enferma, ¿cierto? Sino que es una persona y que ha regresado pues como a sus vidas. Entonces hay cierta con las medidas de cuidado, ya el paciente se siente que está muy bien, siente que con los medicamentos está perfecto, que los controles médicos están muy bien, los exámenes de laboratorio, entonces baja un poco la guardia con esas medidas, con esas recomendaciones y empezamos a tener un de peso. Va a dar mayor riesgo de obesidad, insulinoresistencia, ir tomando conciencia de peso para ir verificando entonces que no tengamos un aumento de peso, pues cuando lo logramos reducir, obviamente pues también nos disminuye la posibilidad de enfermedades cardíacas, diabetes y presión arterial alta, y pues cuando pues para poderlo calidad, dieta baja en calorías. Muy bien, miro un poco, yo me tomé el atrevimiento de hacer acá unas modificaciones en el tren, les mostré en la primera diapositiva, ¿cierto? Que son las recomendaciones para población en general. Cuando ya estamos hablando de alimentación en contexto de trasplantes, miren que el tren cambia un poco. Acá en la parte de los azúcares, miren cómo ya definitivamente debemos abandonar pues, los azúcares como tales, los carbohidratos que son simples, que recuerden que son los que nos aumentan con mayor facilidad el azúcar en la sangre, debemos limitarlos completamente, y también los cereales, que son el grupo que está en el primer vagón del tren, va a reducir un poco más, va a cambiar de 4 a 6 porciones. Y lo más importante es que aquí ya empezamos a hablar un poco más acerca de calidad, ¿cierto? Entonces pensamos que ya estos cereales que tenemos en el primer vagón deben ser integrales, debemos incluir ya un consumo de granos, frijoles, lentejas, etcétera. Las verduras y las frutas pues básicamente continúan como en la misma cantidad la recomendación. Sin embargo, pues ya vemos como grasas, por ejemplo, nos hacen mucho énfasis en la calidad del tipo de grasa que vamos a consumir, limitar obviamente pues las formas de preparación con fritos, optar más como por preparaciones asadas, al vapor, al horno, que no impliquen la adición de tanta grasa a las preparaciones. También los lácteos bajos en grasa y las carnes magras, es decir, que las carnes no tengan tanto contenido de grasa, sino que sean mucho más pulpas, como se dice, mucho más magras. Obviamente reducir el consumo de sal y de sodio, que recuerden que son dos cosas distintas, y también los alimentos procesados. Entonces, así quedaría el tren, digamos, si vamos a dar recomendaciones solamente para los pacientes, pues ya en el contexto de cualquier trasplante. Muy bien. Así como nosotros tenemos un tren para la alimentación, pues también tenemos un tren en donde se nos hace la recomendación, una pirámide para la recomendación de la sesión de actividad física. Miren que en la base de esta pirámide están las actividades durante desplazarnos de un lugar a otro, correr, jugar con algunos amigos, la base porque son las actividades que nosotros realizamos con mayor frecuencia. Luego, subiendo por la pirámide, nos encontramos las actividades que podemos realizar más o menos de 3 a 5 veces a la semana, donde se encuentra, por ejemplo, montar bicicleta, nadar, practicar alguna actividad física. De 2 a 3 veces por semana estaría, por ejemplo, bailar, escalar, disfrutar de algún hobby, digamos algo como más tranquilo, más relajado.
Y obviamente en el vértice pues ya de la pirámide nos encontramos entonces con el sedentarismo, que es el estado en donde no, definitivamente pues no deberíamos estar. Hay una aclaración importante y es que es muy distinto referirnos a la actividad física que referirnos a la realización de algún deporte, ¿cierto? Porque la actividad física, como ustedes pueden evidenciar en esta pirámide, hace referencia a las actividades que nosotros realizamos cotidianamente, ¿cierto? Entonces, desplazarnos, caminar, lo que nosotros necesitamos hacer para desarrollar nuestras actividades cotidianas. Pero cuando ya hablamos de un ejercicio un poco más estructurado, en donde ya hay unas normas, donde ya hay un grado de competencia, hay unas exigencias en cuanto al entrenamiento, a los horarios de práctica, a los escenarios en los que se realizan estas prácticas, pues entonces estamos hablando ya de una actividad deportiva que ya tiene unas normas y que ya tiene pues unas condiciones, digamos, un poco diferentes a lo que estamos evidenciando en esta pirámide. Entonces, digamos que esos beneficios de la realización de la actividad física un poco más enfocadas a tener una frecuencia lo más seguido posible, digamos, en la semana, son bastantes estos beneficios como enfermedades cardiovasculares, los tipos de y digamos esta actividad física junto con un plan y también ojalá individualizado para el estado nutricional del paciente, pues nos va a ayudar riesgos. Mejora también el control del peso, disminuye la grasa corporal. Es muy importante porque no solamente debemos guiarnos nosotros por el peso del paciente, ¿cierto? Y cuando entonces hay que evaluar si es a expensas de líquido o si es que realmente el paciente tiene otras condiciones que están haciendo que aumente, por ejemplo, la grasa corporal. Lo ideal es tener entonces menor grasa corporal y tener obviamente mayor porción de masa muscular. Eso es lo ideal y eso pues básicamente lo logramos con el ejercicio. El ejercicio también nos ayuda entonces a aumentar la fuerza y la resistencia muscular, mejora la capacidad para la realización de todas las actividades diarias, también nos ayuda incluso a mejorar la calidad del sueño, a conciliarlo mucho mejor porque nos ayuda a normalizar los niveles hormonales, entonces también nos facilita pues la conciliación del sueño, disminuye el estrés, algunas enfermedades relacionadas con él, como son la ansiedad y la depresión, ayuda a mejorar el autoestima, la imagen corporal, mejora muchísimo, muchísimo la calidad de vida de las personas y también algo muy importante es que a nivel psicológico nos ayuda también como a retomar a esa interacción social, a mejorar esas relaciones con las demás personas, porque pues ya estamos practicando un ejercicio, estamos digamos en contacto con otras personas y podemos expandir un poco más nuestro horizonte de redes también. Bueno. Quería compartirles entonces también este artículo que encontré muy interesante. Es un estudio transversal que se realizó en la Ciudad de México, que tenía pues, como objetivo conocer los estilos de vida y algunos patrones de consumo de nutrientes en 119 pacientes trasplantados que es el Sistema Mexicano de Seguridad Social. Ellos en este estudio evaluaron entonces algunas variables, digamos, generales de los pacientes, sociodemográficas, unas variables antropométricas, que es en donde se incluye entonces el peso, la edad, el índice de masa corporal, entre otras. Realizaron también una encuesta que se llama Recordatorio de 24 horas, en donde se le pregunta a cada uno de los participantes cuál fue la ingesta de alimentos que tuvo las 24 horas anteriores a responder pues ese cuestionario, y también introdujeron un instrumento muy interesante que se llama IMEVID, donde evaluaban pues el estilo de vida de estas personas. Entonces los resultados son muy sorprendentes porque miren cómo a pesar de que estas 119 personas, pues obviamente practican incluso deporte, porque pues obviamente estaban acudiendo a un evento deportivo nacional,
ellos identifican, es decir, que identificaron que aunque practicaban actividad física, habían otros elementos dentro de su estilo de vida que no eran favorables. Entonces, acá yo creo que nos llega mucho pues como esa reflexión de si estas personas que practicaban actividad física pues tenían poco favorable su estilo de vida, pues qué podemos decir entonces de las personas que están trasplantadas y han optado pues por no practicar actividad física o sienten algún temor a hacerlo, por alguna razón pues no lo practican, entonces pues obviamente su estilo de vida va a estar mucho más, digamos, poco favorable. Respecto al consumo de proteínas, por ejemplo, ellos identificaron que hay algunas zonas de algunos departamentos pues, del país en donde hay mayor consumo, por ejemplo, de carne, entonces tenían incluso el coleón, por ejemplo, tenían un altísimo consumo de lípidos. Lo que llama también pues como la atención es que en los estados que son más cercanos al norte, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, los pacientes tendían a tener un índice de masa corporal mucho más alto, es decir, que no había un adecuado control del peso en estos pacientes y eso pues obviamente, como ya lo hemos venido mencionando, pues genera muchísimo mayor riesgo para estos pacientes. Entonces, si hablamos específicamente de cómo debe ser esa dieta para los pacientes que están en competencia, tenemos entonces que esta dieta debe ser siempre adaptada al tipo de ejercicio que practica la persona, a la intensidad, al número de sesiones que está llevando a cabo, debe realizar de 4 a 5 comidas al día, aumentar el consumo de carbohidratos complejos, ¿cierto? Ojo que son los complejos los que se aumentan pues como en mayor proporción, evitar los módulos de proteína porque sabemos que esto genera en muchas ocasiones pues aumento en la sobrecarga pues renal de solutos y pues no es como digamos lo más adecuado ofrecer módulos de proteína para estos deportistas. Algunos incluso tienen que tomar antioxidantes porque se da algún grado pues de estrés oxidativo, generan mucha fatiga pues como por el entrenamiento y deben tomar antioxidantes como el zinc, el selenio, vitamina A, entre otros, pero pues yo sí hago la claridad que eso depende mucho, pues obviamente, de cómo tenga balanceada pues la dieta o no ese lista. Respecto a las bebidas hidratantes, a las bebidas energizantes, entonces pues, también hay que tener cierta precaución porque recordemos que estas bebidas pues contienen electrolitos, contienen potasio, contienen cloro, sodio, algunas contienen incluso magnesio, y pues obviamente debemos ser cuidadosos en ese sentido, no solamente para el cuidado de riñón, de hígado, sino también, por ejemplo, para los pacientes trasplantados cardíacos, porque pues obviamente nos genera mucho mayor riesgo en este sentido. Días antes de la competencia, entonces lo que se hace es optimizar el almacenamiento de los carbohidratos tanto a nivel muscular como en el hígado para tener, pues digamos, como esa reserva necesaria para responder al estrés que genera la práctica pues de la competencia. Debemos mantenernos pues entonces en un estado de hidratación adecuado y antes de la competición volvemos entonces a aumentar el consumo de carbohidratos, pero teniendo en cuenta que no debemos consumir mucha cantidad de grasa ni de fibra para que la digestión de estos pacientes no se nos vaya a activar y pues obviamente no puedan competir. Evitar comidas muy condimentadas, no experimentar con alimentos platos nuevos, digamos, como la hora previa, es muy recomendable pues que todos los alimentos se consuman en forma líquida para que se asimilen de una forma mucho más rápida. Durante la práctica pues del ejercicio, incluso se recomienda en algunos casos alto consumo de carbohidratos simples, básicamente en los ejercicios que tienen que ver con resistencia, que son, o por ejemplo en el atletismo, en el ciclismo, que son digamos como competiciones de fondo, en donde por largo tiempo el organismo está sometido pues, a un estrés. Aquí hay que hacer la claridad que si el paciente es diabético, pues hay que buscar, digamos, otras opciones de dar algunos carbohidratos como de digestión media, que tengan un índice glicémico medio y no tan alto como el de los carbohidratos simples, pero eso ya sería, pues, digamos, como una salvedad. Se sigue manteniendo pues la importancia de la hidratación y ya luego de la competencia lo que se hace es que empezamos pues ya con comidas adecuadas, pasta, arroz, papa,
cocida o asada, evitar obviamente los alimentos grasos, porque los alimentos grasos enlentecen toda la función gastrointestinal, se llama la ventana para incluso hacer de generación. Las plantas requieren una dieta balanceada, equilibrada y variada que cubra con los requerimientos que tiene ese paciente de acuerdo a la actividad física que está realizando, a su estado nutricional. Es importante también evaluar la participación de los carbohidratos y de los lípidos dentro de la composición de toda la dieta, porque miren que son los dos factores que más intervienen en la ganancia de peso, en la formación, en la aparición pues, de síndrome metabólico en el trasplantado. Entonces hay que ser muy cuidadosos en este sentido, y el uso de suplementos vitamínicos solamente se deja reservado pues como para los pacientes que no tienen un adecuado consumo de estas vitaminas y nutrientes dentro de su plan de dieta. El grupo multidisciplinario pues tiene como objetivo también identificar cómo están las interacciones de los fármacos nutrientes para poder direccionar el tratamiento, que hayan cierto tipo de complicaciones metabólicas y nutricionales. La ganancia excesiva de peso y el síndrome metabólico ponen en riesgo la sobrevida del injerto y la calidad de vida del paciente a largo plazo. La inclusión de hábitos de vida saludable, entre los cuales se destacan el ejercicio y una sana alimentación, tienen múltiples beneficios, tanto para el receptor como para la sobrevida del injerto. Entonces, esta debe ser una motivación no solamente para tener un plan de alimentación adecuado, individualizado, direccionado a lo que el paciente tenga, digamos, disponible en su casa. Como ustedes ven, los alimentos que nosotros hablamos pues no son nada raro, no hay que conseguir cosas costosas, sino con lo que tenemos en la casa, el arroz, el huevo, la leche, lo que nosotros tenemos normalmente dentro de nuestras neveras y nuestras alacenas. Podemos tener una alimentación balanceada, equilibrada y que sea suficiente para cubrir todos nuestros requerimientos. Esa era la información que tenía entonces para esta mañana. No sé si haya dudas al respecto. Gracias, doctora Isabel, por su excelente presentación. Yo creo que con esto todos nuestros pacientes y los colegas que estamos conectados vamos a tener muchas herramientas para ayudar en estos procesos de alimentación de los pacientes trasplantados. Esto les va a generar mayor tranquilidad, y a las personas que hacen actividad física, pues excelente todos estos tips y estas recomendaciones que nos acabas de dar. Muchas gracias. Vamos a preguntas con respecto al tema. La primera es de parte de la jefe Jennifer Sánchez. Buenos días, doctora. Tengo una pregunta. ¿Es recomendable solo agua como líquido o está autorizado la toma de Gatorade u otro líquido durante la realización del ejercicio? Sí, como les mencionaba, pues esto es algo que puede generar un poco de conflicto pues en algunos pacientes que tengan, digamos, alguna lesión electrolítica o algún riesgo pues en recibir potasio, sodio o algún tipo de electrolito. A lo que se llega a la conclusión es que con agua sola definitivamente pues no logramos una hidratación, porque pues las pérdidas por sudor pues también incluyen electrolitos, entonces debemos reponer pues también estos electrolitos. Entonces hay que hacer un consumo, digamos, como moderado en ocasiones de este tipo de bebidas. También está la posibilidad de diluirlas, ¿cierto? Entonces poner mitad de la bebida hidratante con electrolitos y completar el resto con agua, que sería pues digamos como una buena recomendación para diluir un poco la concentración de los electrolitos. Pero como les digo, esto pues digamos que esta condición es muy particular. O sea, tendríamos que mirar exactamente si el paciente tiene alguna contraindicación para que tenga este consumo, pero digamos que en términos generales no habría pues como inconveniente, porque ya los pacientes cuando van a realizar actividades físicas porque tienen el aval
de todos sus médicos tratantes, de todo su equipo multidisciplinario para que lo pueda realizar, y eso implica pues que ya tiene un estado de salud adecuado y aceptable para poder llevar una vida lo más normal posible. Muy bien, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Permítame un momento. Buenos días, doctora. ¿Considera usted que las comidas rápidas y o embutidos deben ser consumidas por los pacientes trasplantados? Pregunta Vanessa Bruno. Bueno, Vanessa, pues yo casi ni la recomiendo para las personas que no somos trasplantadas, ¿cierto? Yo creo que dentro de una alimentación saludable, pues debemos ser muy cuidadosos con este tipo de productos. Yo no estoy diciendo que nunca, pues, es decir, que se deban retirar completamente pues dentro de nuestro plan dietario, porque a veces tenemos un antojo, queremos hacerlo, o estamos compartiendo con algunas personas en una reunión familiar o con amigos, y se da la ocasión de que este es el tipo de preparación que tenemos disponible en el momento. Entonces, no es decir como que nunca lo vuelvo a consumir, pero sí ser muy consciente de que no se me puede, digamos, convertir en un hábito, ¿sí? O sea, que no se me puede convertir en un consumo muy frecuente, porque ahí es donde sí ya empieza a ser problemático. Perfecto. Tenemos por acá otra pregunta de Adriana Pedraza. En cuanto al sodio y el azúcar, ¿cuál es el valor diario que debe consumir un paciente trasplantado, teniendo en cuenta la tabla nutricional de los alimentos? Sí, muy buena pregunta, Adriana. Mira, normalmente el consumo de sodio está, el requerimiento alrededor de 2.400 miligramos, ¿cierto? En el día. Debe ser incluso, pues si se puede inferior a eso, pues mucho mejor. Y respecto al azúcar, ¿te acuerdas que cuando ya volvimos a presentar el tren modificado para trasplantes, ya estaba tachadito el azúcar, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que ya eso lo tomemos como un hábito de vida, de ahí en adelante, luego del trasplante, que se vuelva como una oportunidad para nosotros modificar esto, pero vuelve y juega. O sea, así como acabamos de explicar con la comida rápida, si en algún momento quiero consumirme un alimento dulce y se me da la oportunidad y no lo estoy convirtiendo en un hábito, pues creo que puedo hacerlo. Pues obviamente si no soy diabético, puedo pues consumir cierta cantidad de azúcar. Normalmente en la población sana, el consumo de azúcar está en una recomendación más o menos de 40 gramos día máximo. Miren que es bastante, porque pues, si ustedes ven los sobrecitos de azúcar con los que uno endulza en las cafeterías, los tintos, etcétera, pues son sobres de 5 gramos. Entonces estaríamos hablando de 8 sobres al día, que es una cantidad pues considerable, ¿cierto? Entonces, no sería el caso para los pacientes trasplantados. Sigo siendo pues muy insistente en que por el efecto de los medicamentos, por la tendencia a la ganancia de peso, por muchos otros factores y todos los que mencionamos dentro de la charla, lo ideal es no consumir azúcar, carbohidratos simples. Sería lo ideal. Bueno, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta. Si se realiza ejercicio en un gimnasio que es controlado, ¿deben comer algo antes de iniciar? Así ya hubieran comido su comida principal para el momento de iniciar la actividad física. Es decir, si por ejemplo un paciente desayunó y va a hacer ejercicio en 1 hora, ¿es recomendable que antes de empezar esa actividad consuma algún otro tipo de alimento o con el desayuno es suficiente? Sí, miren que más o menos lo que explicábamos era que son 2 horas más o menos antes, o sea, hasta 2 horas antes de realizar la actividad física. Es decir, que si desayunó 1 hora antes, pues ya no tendría que volver a consumir ningún alimento, ¿cierto? Lo que sí es que no debemos irnos en ayunas a hacer ejercicio. Eso sí es algo que no se recomienda, porque pues obviamente vamos a generar ahí una inestabilidad metabólica, podemos tener una hipoglicemia pues importante. Y obviamente pues no es lo recomendable. Entonces, más o menos 1 hora, máximo 2 horas antes de realizar la actividad física es un tiempo suficiente para realizar una comida principal antes de realizar actividad física. Si no puedo realizar esa comida principal, entonces sí optaría por un snack pequeño, puedo consumir algo que tenga carbohidratos, ¿cierto? Entonces puede ser una fruta, puede ser, por ejemplo, una bebida láctea, ¿cierto? Que también tenga, pues digamos, como los carbohidratos de la leche, puede ser también por ahí, o unas galletas o algo pequeño que yo tenga como a la mano, pero no irme completamente pues en ayunas a realizar actividad física.
Perfecto. Por acá también nos pregunta Sonia Juliet Martínez. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su presentación. Felicitaciones. Para los pacientes que inician la ingesta de líquidos en el post-trasplante y tienen poco agrado por el agua sola, ¿qué recomendaciones adicionales se podrían dar en la administración de líquidos orales? Bueno, hay muchas estrategias, ¿cierto? Entonces es muy, muy común lo que te pasa a ti, de que, o sea, uno ya se va cansando como del agua sola. Hay muchos pacientes que me dicen, es que el agua no sabe a nada, ¿cierto? Y pues es cierto, o sea, el agua generalmente sabe a lo que tú le agregues. Entonces puedes utilizar, por ejemplo, cáscaras de las frutas, entonces, por ejemplo, cáscara de piña, cáscaras de mandarina, y se las puedes agregar al termo para que vaya, digamos, como soltando ese saborcito a la fruta y va saborizando el agua de esta manera. Puedes agregarle incluso fruta picada, puedes ponerle fresas, puedes ponerle mango, lo que tú tengas en tu casa disponible, no hay ningún inconveniente, se lo puedes agregar al termito con agua y eso también te va generando un sabor distinto en el agua. O incluso puedes agregarle también papeleticas de aromáticas, ¿cierto? De menta, de hierbabuena, del sabor que tú prefieras, y eso también va saborizando el agua diferente. Podemos agregarle canela. Bueno, opciones ya es dependiendo, digamos, como de la creatividad de cada uno, porque en realidad sí va siendo a veces un poco complicado consumir el agua con su sabor natural, pero hay opciones. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta. En cuanto a la dieta, si un paciente informa que realiza las comidas rápidas en su casa, ¿se puede autorizar su consumo? Bueno, obviamente es preferible, ¿cierto? Es preferible prepararla en su casa porque ya usted sabe que la prepara pues en un aceite que usted conoce la procedencia, son los alimentos que usted compró para poderse preparar su comida rápida, ¿cierto? Pero pues si yo tengo todas esas consideraciones, utilizo muy buenos productos para prepararlo, utilizo una buena carne, tengo un método de cocción que es adecuado, que no me está generando mucha cantidad de grasa en esa preparación, pues digamos que sería pues adecuado. De hecho, pues si uno analiza, por decir alguna hamburguesa, mire que la hamburguesa tiene pues muchos grupos de alimentos, tiene los carbohidratos que sería el pan, tendría la carne, tendría las verduras, ¿cierto? Y tendría la grasa cuando nosotros le agregamos algún tipo de salsa. Ahí el conflicto sería, por ejemplo, con esa salsa. Entonces, recuerden que también las salsas pues, tienen alto contenido de sodio, alto contenido de azúcar y obviamente son grasas que no son saludables. Entonces, yo sí recomendaría que cuando lo vayamos a hacer en casa, podemos preparar, por ejemplo, un guacamole natural en casa, ¿cierto? Preparadito con un poquito de limón, si quieren agregarle cebollita, tomate, como para que quede con un sabor distinto y utilizar este guacamole como la grasa digamos, de esa comida rápida. Pues por poner solo un ejemplo como con la hamburguesa, pero entonces es pensar como en ir cambiando un poco esos ingredientes que generalmente nos ofrecen en los establecimientos comerciales y pensar cómo los podemos cambiar en casa por algo un poco más saludable, teniendo la oportunidad pues, de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Vanessa Bruno pregunta, ¿pueden los pacientes trasplantados que realizan actividad física o van al gimnasio consumir proteínas que venden en el mercado para ganar masa muscular o productos para bajar de peso? Pues en realidad no es adecuado, no es lo recomendable. Recordemos que ya cuando estamos trasplantados, pues lo que tenemos que hacer de ahí en adelante es cuidar muchísimo ese órgano que recibimos. Entonces, digamos que ofrecer ese tipo de productos genera una carga muy importante sobre esos órganos y no es lo adecuado, o sea, genera una carga renal de solutos que va haciendo que el órgano definitivamente se sobrecargue, se sature y no es lo más recomendable. La ganancia de masa muscular se va haciendo básicamente con el tipo de ejercicios que podamos practicar dentro de pues, lo que esté recomendado hacer dentro del gimnasio. Hay algunos ejercicios muy buenos para ganancia de masa muscular, como por ejemplo los ejercicios de hipopresión, los ejercicios isométricos que nos van a ayudar pues como con esta tarea, pero intentar no utilizar ni ayuda, este tipo de ayudas ergogénicas, pues como las proteínas o este tipo de sustancias, no es lo más adecuado. Mucho menos si estoy trasplantado. Ok, muchas gracias.
Por acá también nos dejan una pregunta de un participante que está conectado vía Facebook. A veces los nutricionistas envían dietas con ingredientes que son costosos o no son fáciles de conseguir. ¿Cómo podemos seguir los cuidados con productos con un mayor acceso económico? Claro, es una excelente pregunta. Bueno, si ustedes vieron en el tren que nosotros mostramos, miren que ahí mostramos todos los grupos de alimentos. Entonces estaban los cereales, las carnes, las frutas, las ensaladas, estaban todos los grupos de alimentos. Uno dentro de ese grupo tiene, pues, digamos, como un listado muy grande de los alimentos que puede escoger. Entonces, yo puedo, por ejemplo, dentro del grupo de cereales, consumir todos los días quinoa, amaranto, ¿cierto? Cereales que son mucho más costosos, pero yo también lo puedo reemplazar por arroz, ¿cierto? Yo también lo puedo reemplazar por pasta, que es lo que tengo disponible en mi casa. Entonces, si yo conozco bien el listado que conforma cada uno de esos grupos de alimentos, digamos que tengo una gama mucho más amplia para poder escoger esos alimentos y que no necesariamente tienen que ser los más costosos que están en el mercado. Generalmente los alimentos que son más costosos tienen mayor cantidad de conservantes, son alimentos procesados, entonces siempre la idea es optar por lo más natural, por lo más parecido a la comida, que no hay que hacerle mucha preparación, o sea, digamos las frutas ya están listas para su consumo, las verduras están listas para su consumo, no tienen ningún conservante, no tienen nada de estos productos, entonces siempre optar por lo más natural posible. Y eso también coincide con que sea lo más económico, porque los productos que vienen procesados pues tienden a ser mucho más costosos y es innecesario incluirlo dentro de nuestra alimentación. Con los alimentos que están dentro de cada grupo se puede lograr. Es muy sencillo, hay que tener un buen direccionamiento pues, pero se puede hacer. También una buena estrategia es optar por los alimentos, por ejemplo, que están en cosecha, porque pues, debido a que están pues como abundantes en el mercado, sus precios pueden disminuir, entonces también les podríamos comprar como un menor valor y poderlos aprovechar y que excelente, no se nos haga muy costoso poder cumplir con la dieta, porque de hecho sí eso es una pregunta que muchos pacientes hacen en la consulta y dicen que pues no tienen acceso a todo lo que a veces se les pide, pero bueno, todas estas estrategias que nos cuentan nos ayudan a... Así es, jefe. Y de hecho también sucede que cuando uno empieza a revisar el plan de dieta, por ejemplo, uno encuentra, no, es que yo consumo mucha comida por fuera de casa, o consumo muchas gaseosas, o consumo muchos otros productos que cuando uno los empieza a retirar, a quitar de la dieta y a cambiarlos por otras cosas, si uno hace el balance, es mucho más económico no dar estos productos que son costosos y cambiar esa compra, lo que yo estaba invirtiendo en comprar todos estos alimentos costosos, lo puedo invertir en alimentos que son mucho más económicos y mucho más saludables. Y eso se puede hacer con una muy buena asesoría, eso no es imposible de lograr. Es muy fácil de hacerlo, de hecho, en la consulta. Muy bien, por acá hay otro comentario de un participante. Gracias por su charla y el tip para poder consumir agua agregando frutas picadas. Excelente, bueno. Es muy bueno, es excelente. Y el de las, ensayen el de las sobrecitos de aromática. Es delicioso porque uno va cambiando todos los días de sabor. Un día menta, otro día hierbabuena, entonces es muy rico también. Pueden ensayar. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que ha sido una sesión muy productiva, hemos estado muy participativos durante toda la actividad, aprendimos mucho de usted, doctora Isabel, le agradecemos su compañía en este evento y entonces vamos a continuar con la jornada que tenemos para el día de hoy. Vamos a dar paso a la jefe Vanessa Bruno, quien nos va a presentar a nuestra siguiente participante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido de utilidad para todos. Quedo a sus órdenes para lo que necesiten, con el mayor de los gustos. Gracias. Muchas gracias, doctora Isa. Bueno, damos continuidad a nuestro capítulo de enfermería. Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencista. Su nombre es Edith Alejandra Martín Pinto. Es médico con maestría en epidemiología clínica de la Universidad de la Frontera, Chile, máster en coordinación de trasplantes, fundadora de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados, es cónsul y presidenta del Comité de Educación en la World Transplant Game Federation, es co-creadora del programa Mueve tu Trasplante en Colombia, emprendedora social y team manager de la Selección Colombia de Trasplantados,
Doctora Alejandra, bienvenida. Adelante con su presentación. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vanessa, buenos días, un gusto saludarte, un placer estar aquí con ustedes, compartir las experiencias que desde el deporte transforman vidas. Voy a compartir mi pantalla ahora y a ver por aquí, si la están viendo, permítanme un segundo. Permítanme un segundo, vamos a ver acá. No sé si la ven, ahora la están Sí, viendo. señora. Sí, Bueno. señora, perfecto. Bueno, Vanessa, pues, muchas gracias por poderme compartir estas experiencias que desde la actividad física y que desde hace 5 años empezamos a hacer en Colombia y creo que hemos logrado una transformación importante, trasplantada a una población que siempre y que nosotros como sociedad civil prepararnos para recibirlos y realmente tenga un impacto positivo en las que acompañan a estas. Nosotros comenzamos hace 5 años en un trabajo que quisimos hacerlo con mucho amor, con todo el corazón, transformando la vida y apoyando, por supuesto, a todos estos grupos de trasplante, como ustedes saben, hace la opción de tratamiento final que tienen es el trasplante de un órgano sólido o de un tejido, como el caso de médula. Nosotros queremos, a través de las actividades que hacemos en la asociación, poder lograr que la transformación de este nuevo comenzar sea realmente impactante y que valga la pena. Definitivamente la actividad física, como lo decía Isabel en su charla anterior, es muy, muy importante en el post-trasplante, inclusive en el pre-trasplante. Pero cuando tenemos una persona en post-trasplante, debemos invitarlo y debemos promoverlo a que mantenga activo su trasplante y a que tenga actividad física todo el tiempo dentro de su tratamiento o dentro de su postoperatorio o dentro de su post-trasplante. Tenemos varias fases en el post-trasplante y ese reacondicionamiento debe ir acompañado de hábitos de vida saludable que definitivamente van a tener un impacto muy positivo, no solamente en el órgano trasplantado, en ese injerto que se le ha colocado al paciente, sino además de eso en la calidad de vida en general. Tenemos diferentes tipos de actividad física, tenemos la actividad física como el acondicionamiento físico, tenemos también el deporte, un poco más de impacto, que es el deporte competitivo, pero también tenemos la recreación. Todo esto sumado hace que el paciente tenga una calidad de vida óptima y que tenga una transformación en su vida, que además de eso le permita incluirse en la sociedad. En el año 1972 se creó una organización y que empezamos a trabajar con ellos en el año 2015. Esta organización viene trabajando desde hace muchos años en transformar la vida, la actividad física y el deporte. Inicialmente empezaron a hacer unos juegos de manera recreativa, los hicieron en Inglaterra, pero luego se dieron cuenta cómo esta población trasplantada puede llegar a ser deporte de alta competencia y cómo pueden impactar de manera positiva en cada uno de los países que hacen parte o que son miembros de esta federación. Son reconocidos ya, el Comité Olímpico Interconocimiento desde el año 2017 como una organización deportiva y además de eso son parte de la federación de la organización que reúne a todas las federaciones deportivas del mundo. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en la página www.wtgf.org, encontrar todas estas actividades de la federación se hacen. Definitivamente la actividad es un trasplante. Eso es de la con unos juegos, como les contaba,
recreativos que se realizaron en Portsmouth, Inglaterra. Tuvieron 99 atletas de los países. Antes en el 2017 se realizaron en Málaga, España. En el 2015 se realizaron en Mar del. Pensamos esta historia que hoy estoy compartiendo con todos ustedes. En ese 2015 Colombia decide hacer parte de esta organización, decide hacer parte de esta iniciativa y lleva 2 deportistas trasplantados para celebrar la vida y para demostrar que nosotros en Colombia también trabajamos por las segundas oportunidades. Participan todos los trasplantados, no existe límite de edad, no existe no inclusión, todo lo contrario. El trasplantado puede llegar desde los 4 años hasta los 85. Tenemos deportistas o hemos tenido deportistas de edades grandes, en donde demuestran a su ritmo, con su capacidad de competencia, cómo mantenerse activo vale la pena en digamos, en esta etapa de trasplantado. Todos los deportistas son trasplantados y existe una modalidad también que son los donantes, que digamos, ese espacio que se hace, logramos visibilizar. El deporte en trasplantes ha ido cambiando a través del tiempo y los mismos deportistas son los que han pedido que se ingresen digamos, a las competencias, deportes como el fútbol. Recordemos que el deporte como el fútbol, que es un deporte de contacto, no está bien desde el punto de vista deportivo para poder trasplantar, sobre todo es que tengan trasplante renal, por aquello de el riesgo. Sin embargo, es tanta la emoción y es tanta la necesidad que los mismos deportistas nos han colocado a nosotros como Federación Internacional, que nos han puesto a trabajar con la FIFA para diseñar este tipo de eventos y que sean posibles en población trasplantada. En el año 2020, el año inmediatamente anterior, se iba a desarrollar la primera Copa Mundo en Italia de fútbol para trasplantados. Sin embargo, el tema de la pandemia no permitió que se pudiera llevar a cabo, pero es una competencia que está ahí guardadita para poder lanzar al mundo, esperamos que en el año 2024, porque el próximo año tendremos ya la cercanía con los Juegos Mundiales para trasplantados que se van a realizar en Perth, Australia. Entonces, fíjense cómo el deporte sí ha ido transformándose, se ha ido cambiando. Por los que queremos jugar fútbol, nosotros consideramos que podemos hacerlo y empezamos a trabajar con la FIFA para diseñar el protocolo para poder lograr que ellos puedan jugar fútbol y que además de ser incluidos en la sociedad. Nace ACODET en el año 2015, una organización sin ánimo de lucro que busca definitivamente mejorar la calidad de vida de la población trasplantada a través de la actividad física y el deporte. Queremos nosotros, desde nuestras iniciativas, poder promover no solamente la actividad física competitiva, sino la actividad física recreativa y la actividad física como acondicionamiento para la población trasplantada e incluso en pretrasplante. Queremos definitivamente mejorar la calidad de vida de esta población, ayudarles a volver a la sociedad, darles esa seguridad que permita que la población trasplantada sea visible y sea reconocido, que cualquiera de nosotros puede ser un donante. Queremos a través de estas acciones de sumar kilómetros, demostrarle a la sociedad colombiana y a todo el mundo que todos podemos hacerlo, que podemos donar, pero que también podemos recibir un trasplante. Como lo he dicho a lo largo de mi charla, definitivamente nosotros debemos trabajar en equipo para lograr que estas segundas oportunidades que comienzan en el momento en que todos estos grupos de trasplante logran llevar a cabo con éxito un trasplante, podamos empezar a trabajar desde ese mismo instante en mejorar la calidad de vida de esta población. Porque al mejorarle la
calidad de vida a ellos, las decisiones valieron la pena. Son ellos los que nos van a permitir que la tasa de donación en Colombia mejore a través de esas mismas experiencias. Cuando nosotros tenemos un deportista que en una carrera X en Colombia o en una carrera convencional, llámese media maratón de Cali, la media maratón de Bogotá, logra visibilizarse, ustedes no se imaginan el impacto que logramos cuando ellos son visibles en estas competencias. Todo el mundo dice, wow, ¿es un trasplantado el que está ahí? Sí, es un trasplantado. Y automáticamente se le viene a la cabeza a esa persona que lo ve, alguien le donó, alguien le salvó la vida. Eso es lo que queremos hacer nosotros en Colombia a través de esta visibilización. ¿Cómo lo logramos? Estuvimos en los Juegos Mar del Plata, versión número 20, en los Juegos Mundiales, con 2 deportistas, Iván Rojas, trasplantado de riñón, que participó en ciclismo, y Rodolfo Cuervo, trasplantado de riñón bogotano, que participó en atletismo. Cuando nosotros llegamos a ese momento en Mar del Plata, nuestra vida cambió, por lo menos yo llegué con una visión totalmente diferente de lo que significaba el trasplante en el mundo, de lo que significaba la población trasplantada. Antes de eso, tenía una percepción diferente. Cuando llego a estos juegos y me doy cuenta que son competencias totalmente normales, que hay personas totalmente poderosas, empoderados, de pacientes completamente fuertes y decididos, me doy cuenta que el trabajo que teníamos que hacer en Colombia hasta ahora comenzaba. En ese momento vimos esos países organizados con sus banderas, con sus uniformes preciosos, con esa fuerza y con ese orgullo de ser trasplantados y sin temor de decírselo al mundo, además. Entonces empezamos a hacer un trabajo grandísimo para lograr seguir y continuar representando a Colombia en estos escenarios internacionales. En el 2016 logramos llegar a los Juegos Latinoamericanos que se desarrollan en Argentina desde hace 10 años, porque Argentina es un país que ha trabajado mucho en este tema y que nos lleva, por supuesto, un poco de ventaja. Sin embargo, hemos ido trabajando con ellos no solo para aprender, sino para replicar estas buenas acciones en Colombia y poder así de esa manera impactar de manera. 17 estuvimos en los para España y hemos ido creciendo en el 2015, en el 2016 con 4, en el 2018 y en el 2019 finalmente llegamos con 11 deportistas a Newcastle, Inglaterra, en marcha con una trasplantada de hígado, y hemos empezado a darnos cuenta cómo esta población se ha ido motivando. Personas que antes no hacían ejercicio, que no hacían deporte, que son trasplantados y que el trasplante les mejora la calidad de vida, y hemos empezado a cambiarles la cabeza, a cambiarles ese chip y han decidido volverse de competencia. Hoy en día tenemos deportistas de alta competencia dentro de su condición de trasplantado, que sí hay en Colombia y que sí hay en el mundo, porque nosotros tenemos diferentes poblaciones convencionales que todos los conocemos, que también conocemos, y tenemos una población trasplantada que en este momento ha tenido un auge en el mundo y que merece ser reconocida. Cuando ese comienzo llega a la vida de una persona que está en lista de espera, es un momento importante en el que nosotros como sociedad científica, como grupos trasplantadores, debemos comenzar a impactar, debemos comenzar a trasplantar, debemos comenzar a incentivar. En ese trasplante, ahí empieza esa nueva vida y el paciente tiene un cambio absoluto, no solamente de su cuerpo, de su enfermedad anterior, sino de esa condición nueva. Entonces ese trasplante es un chip. ¿Qué tenemos que hacer con ese paciente? Tenemos que motivarlo a que se mantenga activo. Como lo decía Isabel, esto tiene que ir de la mano, no solamente de los médicos, sino de todo el grupo que lo acompaña, llámese fisioterapeutas, llámese entrenadores, llámese familia, apoye el que sea. Debemos ayudarle a que esa persona vuelva a comenzar. Hay fases importantes que tenemos dentro del post-trasplante. Que la primera fase es ese momento en que comienza ese
decirle a nuestro paciente, debes mantenerte activo, debes empezar a ser independiente, debes empezar a poder hacerlo tú mismo, porque no puedes seguir dependiendo de los demás, ¿cierto? ¿Qué queremos al final? Que este paciente sea protagonista de sueños cumplidos, de sus sueños que comienzan en ese momento. Esa primera fase del posoperatorio inmediato, que es cuando está dentro de la clínica, que es cuando nosotros lo cuidamos, cuando nosotros estamos a su lado, es cuando empezamos a cambiarle el chip al paciente, para que cuando llegue a su casa comience a hacerlo solo. Es importante que el paciente trasplantado tenga 3 condiciones: que sea determinado, que sea disciplinado y que tenga ganas de hacerlo, compromiso con él mismo, porque si nosotros no logramos esta conexión, nada de lo que hagamos para ayudarlo va a funcionar. Hemos competido en diferentes escenarios y hemos dejado una huella importante. Estas son algunas de las carreras en las que hemos estado. Hemos demostrado que un trasplantado es una persona normal, con una condición de trasplante, pero muchas carreras. Deportistas trasplantados que ustedes han ayudado, que ustedes han salvado, personas colombianas que alguien en Colombia le donó. Esas personas hoy suman kilómetros de gratitud, de amor, pero sobre todo de mejor calidad de vida. Estas son algunas en donde nosotros de sencillamente hemos dejado una huella para que Colombia transforme esa tasa de donación y para que pueda demostrar que esas decisiones sí valieron la pena. Fundamental. Hemos tocado la puerta de federaciones, de clubes, poder de triatlón, de deporte para trasplantados, para poder incluirlos de manera que cualquier persona trasplantada en Colombia puede lograr competir en su categoría en estas competencias. Y en el año 2020, nuevamente con la federación nos reunimos y dijimos, hay que cambiar un poco, hay que empezar a mejorar. Ya tenemos un comité técnico dentro de la Federación de Triatlón, ya nos acompañan médicos de trasplante que hacen recomendaciones para que la competencia en población trasplantada tenga las garantías que se requieren para que esta población no solamente disfrute de la competencia, sino la haga de manera sana y de manera correcta. Entonces nosotros ya tenemos un comité que apoya las acciones de la federación y de esa manera promovemos que la población trasplantada pueda lograr llegar a esas competencias, la que quiera. La persona trasplantada que quiera, que se sienta entrenada, que tenga esas capacidades, puede lograr competir, dejar una huella y mostrar esas ganas y esas capacidades que puede tener dentro de la sociedad. Nosotros tenemos dentro de ACODET varios programas, bueno, el que ustedes vieron anteriormente, que es un programa de alta competencia, en donde la población trasplantada, que para nosotros dejan de ser pacientes en ese momento porque queremos mostrarlos como personas totalmente saludables. Y también tenemos el Mueve tu Trasplante, es un programa que nace en alianza con la Universidad del Área Andina, que nos permite que entrenadores y profesionales del deporte completamente entrenados, completamente capacitados, puedan lograr hacer o diseñar acciones o diseñar programas de actividad física dirigidos precisamente a la población con trasplante. ¿En qué fase? En la fase que sea. Tenemos personas con trasplante que nunca habían hecho deporte, tenemos deportistas de alto rendimiento que sueñan con llegar a PER Australia en el 2023 y de esa manera hemos ido transformando la vida de estas personas. Estas clases son completamente gratuitas, son para todos sus pacientes, son para toda Colombia. La única condición es que sean trasplantados. Es sencillo. Estas clases tienen algo además importante y es que el paciente llega o el deportista llega, es evaluado por estos profesionales del deporte, se hace una evaluación rigurosa, muy detallada, se hace un diseño individual para cada persona de actividad física dependiendo la fase en la que se encuentre, es decir, si el paciente o la persona con trasplante nunca había hecho ejercicio, si se identifica alguna necesidad puntual en el paciente, es decir, mejorar su
su capacidad de coordinación, su capacidad de elasticidad, necesitamos evaluarlo. Entonces, el deportista es evaluado, se le hace el diseño de su programa y luego, posteriormente al final, también es evaluado para ver el avance que ha tenido. Tenemos ya también médicos involucrados en este Mueve tu Trasplante que están vigilando y están detrás de nosotros para lograr que estas actividades realmente tengan un impacto positivo. Dentro de este Mueve tu Trasplante tenemos cápsulas que ustedes pueden usar en ese post-trasplante. ¿Qué significa? Ese post-trasplante inmediato en el que el paciente se va a su casa, esos primeros 3 meses de trasplante en donde el paciente va a estar con su familia, en donde podemos nosotros a través de estas cápsulas mostrarle cómo puede hacer esa actividad física en la casa. Como lo decía Isabel ahora, hay cosas sencillas que se pueden hacer en casa como subir escaleras, usar una silla, usar un palito de escoba, usar una libra de arroz para poder hacer peso. Fíjense cómo nosotros estamos empezando a usar las cosas cotidianas del paciente que pueden ayudarle a mantenerse activo y sobre todo que pueden ayudarle a la familia a que haga parte de esa recuperación. Entonces, este programa, que es completamente gratuito, está diseñado para ser virtual y para ser presencial. Tenemos a la Universidad del Área Andina que está completamente dispuesta y disponible para que esta población realmente tenga un impacto positivo en este nuevo comenzar. Y por supuesto, a Acto que nos acompaña en la evaluación y el diseño de estos programas que nos ayudan a mejorar la calidad de vida. Y como si fuera poco, tenemos una población importante que no nos habíamos olvidado, pero que estábamos empezando a trabajar, y son los niños trasplantados. Hace un par de meses atrás tuvimos la oportunidad de abrir nuestro capítulo de ACODET Kids, en donde queremos ayudar a estos niños a que una vez de ahora, para que a futuro, cuando sean esos grandes adolescentes, cuando sean grandes en esta sociedad, puedan lograr ese empoderamiento que necesitamos y puedan lograr ser tan fuertes que los sueños, todos los que piensen, sean cumplidos. Con estos niños también tenemos nuestro programa de Mueve tu Trasplante y con ellos involucramos a sus papás y a sus familias, porque definitivamente es importante que estos papás tengan la tranquilidad y la seguridad que sus niños van a ser recibidos en la sociedad de manera normal. Logramos tener un evento hace aproximadamente un mes en donde en alianza con la Fundación Esteban Chávez, con la Universidad Nacional, con Exmun, pudimos lograr llevar una tarde maravillosa a estos niños y a sus familias. Entonces, fíjense cómo estos niños empezaron a ser incluidos, están felices, se sienten súper importantes, y también la Universidad del Área Andina tiene diseñado estos planes de actividad física que son básicamente planes de actividad física sencilla, de reactivación, de reacomodación para que este nuevo comenzar sea mucho mejor. En los Juegos Mundiales tenemos competencias de todo tipo. Tenemos de intensidad baja, de intensidad media y de alta intensidad. Así que vean cómo sí la población trasplantada puede lograr llegar, de Colombia puede lograr llegar a estos Juegos Mundiales. De intensidad baja tenemos petanque, bolos y dardos. Tenemos de intensidad media tenis de mesa, tenis de campo, voleibol y golf. Tenemos de alta intensidad atletismo, bádminton, ciclismo, natación, baloncesto, squash y triatlón. Inicialmente el triatlón se realizaba en días diferentes. Ustedes saben que el triatlón suma 3 deportes que se realizan, nadar, montar y correr, y en los Juegos Mundiales se hacían diferentes. Un día se nadaba, otro día se corría, otro día se montaba. Pero la Federación Internacional de Triatlón ya nos permite que se hagan en un solo día como lo manda la norma, y de esa manera hemos podido transformar la vida de estos triatletas que soñaban con hacerlo como cualquier atleta convencional en triatlón o en paratriatlón. Entonces, fíjense cómo el deporte todos los días se transforma, todos los días cambia para que esta población pueda lograr ser vinculada a estas competencias internacionales. Ya la federación nos dice, podemos hacer el triatlón, y en el año 2023 vamos a tener el triatlón convencional, como lo conocemos, nadar, montar y correr en un solo día. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que a nivel mundial muchos atletas de trasplantados de diferentes países estaban en un Ironman, hacían un medio Ironman, hacían un full Ironman y no les pasaba nada, y se estaban exigiendo cada vez más y estaban solicitándonos de manera urgente que les dejáramos mostrar esas capacidades.
Por supuesto, llegar a esa competencia de alta intensidad se necesita entrenamiento, se necesita un plan de manejo, se necesita unos hábitos de vida saludable correctos, se necesita una buena alimentación, como lo decía Isabel ahora, se necesita un engranaje completo, no solamente de los grupos trasplantadores, sino de esos grupos de entrenamiento que son importantes y que están creciendo en Colombia, para que ustedes también estén tranquilos de que tienen un equipo multidisciplinario que los puede acompañar en este proceso. Es decir, si a su consulta les llega una persona que dice, yo quiero ser competitiva, por favor, no le digan que no, díganle que sí, pero que lo haga de la manera correcta, que se deje guiar y que se deje llevar de la mano para que los entrenadores puedan hacer su trabajo y diseñar el plan de entrenamiento de acuerdo a la competencia a la que vayan o a la que deseen asistir o tener presencia. Estos son deportistas trasplantados de Colombia, personas que un día tuvieron una enfermedad crónica no transmisible que llegó a trasplante y que hoy en día son altos competidores o competidores de alto rendimiento de Colombia que representan a nuestro país en diferentes escenarios internacionales. La foto de la izquierda es el día de la entrega de bandera en el Ministerio del Deporte, inicialmente Coldeportes o el Ministerio del Deporte, entregado de la mano de nuestro exministro Lucena, quien nos motiva a seguir trabajando con esta población. En la foto de la mitad vemos a Cristian Sarria, un atleta caleño de alto rendimiento que está en una carrera de postas, en una carrera de relevos. Ahí está en ese momento recibiendo su posta y está justo saliendo para la parte que le toca, con el corazón, con las ganas, con el alma. Eso fue en Newcastle, Inglaterra, en el año 2019. Y en la foto de la derecha tenemos a 3 ciclistas que se están preparando para iniciar su competencia, una crono por equipos, y en ese momento están haciendo calentamiento y están preparando su estrategia para poder dejar a Colombia en alto. Fíjense cómo el deporte en ese momento les transforma, les cambia el chip, dejan de ser pacientes y se convierten en atletas, dejan de ser pacientes y se convierten en personas normales con un trasplante que quieren soñar y que quieren dejar en alto el nombre de Colombia. Hace pocos días estábamos en una sección en la Universidad de la Andina, me decía una paciente, me decía, aquí en este lugar no me siento paciente, aquí en este lugar me siento una mujer poderosa, una colombiana más que tiene sueños y que quiere hacer un montón de cosas. Entonces fíjense cómo nosotros podemos ayudarles a que ellos realmente se sientan poderosos y que quieran seguir haciendo cosas lindas y bonitas en Colombia. William Barragán, un atleta de Armenia, un ciclista de Armenia. Esta es una fotografía hermosísima que tomó un fotógrafo alemán que me la regaló. Esta es su prueba en una crono individual. Está haciendo su prueba para competencia en Newcastle. Como ven, la pinta, está enchoclado, va con un Scott. O sea, fíjense cómo este deportista demuestra que es capaz de cualquier cosa. Es uno de los mejores ciclistas que tenemos en Colombia y que entrena muy fuerte para lograr no solamente hacer que esta segunda oportunidad sea la mejor y que valga la pena, sino porque quiere definitivamente llevarse la medalla en PER Australia en el 2023. Esa medalla se le ha ido varias veces de las manos, no ha logrado subirse al podio, pero sí ha logrado estar en el top 5 del mundo. Deportistas colombianos, trasplantados por ustedes, que hoy muestran que Colombia sí es un país de tierra de atletas, como lo dice nuestro exministro Lucena. ¿Qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos y consideramos que hay aproximadamente unas 15.000 personas trasplantadas en Colombia. Eso incluye también médula ósea. Queremos que sean visibles. Queremos que además de ser visibles, puedan ayudarnos a seguir llevando el mensaje de la donación. Queremos que esos kilómetros sumados y recorridos sean la evidencia que sí vale la pena. Queremos que el deporte esté incluido dentro del posoperatorio, en el postrasplante, porque no solamente mejora la calidad de vida del órgano, sino que además de eso mejora la calidad de vida completa, no solamente física, sino también emocional del paciente y su familia. Eso está demostrado, los estudios han demostrado que mejora el sueño, como lo decía Isabel, que mejora el rendimiento, que mejora la autoestima, etc. Entonces, fíjense cómo el deporte definitivamente debe ser parte de la fórmula médica en un postrasplante. Proyectar esa imagen del trasplantado con poder, proyectar esa imagen del trasplantado con gratitud, con determinación, con compromiso y sobre todo con disciplina, nos va a permitir
impactar de manera positiva en la tasa de donación en Colombia. Y sobre todo, pensar en que hay 3.000 personas en espera que necesitan que nosotros como sociedad nos preparemos para recibirlos, nos preparemos para darles esa segunda oportunidad integral que ellos se merecen. Reincorporarlos, visibilizarlos y promover esas decisiones altruistas definitivamente nos va a permitir promover más segundas oportunidades en Colombia. Eso definitivamente son los ingredientes que necesitamos para que la tasa de donación en Colombia mejore. Eso lo he ido aprendiendo desde el año 2015 cuando he participado en diferentes escenarios deportivos, en donde definitivamente eso es parte de lo que debemos hacer en Colombia a partir de ahora o a partir de este momento. Soñamos con llegar a los Juegos Mundiales en Perth, Australia. Ya todo está listo en Perth, ya nos están recibiendo. La organización, la Federación Internacional, en alianza con el Comité Olímpico Australiano, lograron que estos Juegos Mundiales realmente sean esa súper experiencia que queremos tener a nivel mundial en estas competencias. Esperamos poder tener la presencia de niños colombianos por primera vez en estos Juegos, porque además los niños son el corazón de los Juegos, ¿no? Son los niños, todos participan, a los niños todos se les da medalla porque todos son ganadores. Y lo más importante es que queremos ver cómo los niños colombianos pueden lograr hacer un montón de cosas que nos ayuden a mejorar esta tasa de donación, que nos ayuden a tener un impacto positivo en la población y en nuestra sociedad. Nosotros desde ACODE tenemos una alianza importante con la organización internacional, bueno, además porque soy afortunada en poder pertenecer, soy cónsul desde el año 2019 en esta federación internacional y además presidenta del Comité de Educación de la federación, y nos hemos dado cuenta que sí es importante que Latinoamérica se empodere un poco más, pero sobre todo Colombia, que es el país que amo y que represento ante el mundo. Entonces esperamos poder tener muchos trasplantados en Australia y poder demostrar que sí trabajamos en Colombia por estas segundas oportunidades. Hay decisiones que son para compartir y eso lo queremos hacer a través del deporte, de la actividad física, de la recreación de toda la población trasplantada en Colombia. Nosotros estamos comprometidos, esta es la campaña que nosotros lideramos, que se llama Yo Salvé 55 Vidas, una campaña que nos recuerda que una decisión salva y o mejora la calidad de vida de hasta 55 personas. Estos somos nosotros, estas son nuestras redes sociales, aquí nos van a encontrar siempre, estamos siempre dispuestos a servirles, estamos siempre dispuestos a abrir las puertas de todos nuestros programas para que ustedes los puedan usar, para que ustedes los puedan aprovechar y para que sus pacientes definitivamente tengan un impacto positivo en su trasplante, tanto ellos como sus familias. Vamos a hacer que este movimiento y mover el trasplante y esta actividad en el trasplante tenga un cambio físico y emocional y mental de todos nuestros pacientes, de todos los trasplantados de Colombia. Muchas gracias. Doctora Alejandra, mil gracias por su conferencia, excelente información. Hay cosas que definitivamente desconocemos, sí, a pesar de que estamos involucrados en este mundo, pero lo más importante es ver cómo ustedes incluyen a nuestra población trasplantada a hacer estas maravillas del deporte y que ellos mismos se creen ese papel fundamental que tienen en todo esto. Entonces vamos a comenzar con nuestros comentarios y preguntas. Tenemos la primera de Daniela Correa. Dice: buenos días, doctora, muchas gracias por su presentación y por ese trabajo tan valioso que usted y su fundación realizan en beneficio de las personas trasplantadas. Con frecuencia observamos que los pacientes llegan al trasplante con mucha fragilidad y desacondicionamiento físico. ¿De qué manera se pueden integrar a la fundación para mejorar su condición y poder llegar al trasplante más fortalecidos? Bueno, nosotros tenemos nuestro programa de Mueve tu Trasplante con la Universidad del Área Andina y desde ahí ustedes solamente se conectan con nosotros, ustedes a través de Acto pueden llegar a nosotros y nosotros tenemos ya los planes diseñados para que esta población empiece en ese reacondicionamiento. Claro, las enfermedades crónicas no transmisibles no se van o no dejan, es decir, dejan en el paciente unas secuelas que se pueden modificar y que se pueden corregir con mucha paciencia, con mucho amor y con mucho trabajo.
Entonces, a través de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y nuestra alianza, porque trabajamos con ellos, ustedes pueden llegar a estos programas y pueden empezar a involucrar al paciente para que empiece ese trabajo. ¿Qué hace la Universidad del Área Andina? Diseña estos programas, los tiene en su, ya está inmersa dentro del programa social de la universidad, y ya hay estudiantes que están trabajando directamente con los pacientes. En este momento tenemos aproximadamente 30 trasplantados que ya se están beneficiando de estas actividades, y ustedes vieran lo felices, porque además de eso es que ellos pasan súper bien. Tenemos algunos trasplantados que tienen entrenadores personalizados, y tenemos otros trasplantados que están comenzando, entonces los tenemos en clases grupales. Ellos son evaluados, son chequeados, se les hace su plan de entrenamiento de manera individual para que él se sienta, no solamente el deportista, porque así los tratamos, sino para que se sienta que esa actividad física realmente está llevándolo a un buen término, es decir, que está teniendo un impacto positivo. Así que a través de la asociación, a través de ACTO, pueden llegar a nuestros programas sin ningún problema y son completamente gratuitos. Perfecto. Tenemos otro comentario de una participante vía Facebook. Dice: doctora Alejandra, quiero felicitarla por tan excelente labor que realiza con los pacientes trasplantados y ahora con el nuevo proyecto donde involucra a los niños. Muchísimas gracias. Para nosotros los niños ha sido, yo creo que de los capítulos más lindos que hemos abierto en ACODET, y es que verlos felices es increíble. Hicimos y yo les cuento aquí una anécdota. Hicimos una actividad hace pocos días en la Universidad del Área Andina y llevamos 5 niños. No se querían ir de la universidad. Y los papás me escriben y me dicen: doctora, ¿hay posibilidad de que nos vuelvan a recibir en la universidad? ¿Será que los podemos volver a llevar? Es que me están pidiendo que quieren volver. Ellos, además que la universidad nos abrió las puertas, ese día estuvimos solitos nosotros, y la universidad era de nosotros. Entonces viene el rector y nos dice: esta universidad de ustedes. O sea, es una cosa increíble lograr que un rector de una universidad baje con todo su equipo administrativo y de planta docente, y nos digan, y se los digan a todos: es que esto es de ustedes. Así que la universidad de ustedes, ellos fueron a la cancha de fútbol, fueron a la cancha, a todo lado, ellos estaban felices. Me decía la mamá de una de las niñas: por favor, doctora, le pido que nos vuelva a abrir las puertas de la universidad porque nos tienen aquí enloquecidos. Así que de todos los niños es este programa, y por supuesto todos son bienvenidos. Para nosotros todos los niños y sus papás son importantes. Maravilloso. Bueno, tenemos otro comentario. Dice: gracias a ACODET y a ACTO por pensar en los pacientes e incentivar para hacer deporte y ayudar a nuestro trasplante. Tenemos otro comentario de un participante: excelente conferencia, motiva a los pacientes realmente a disfrutar plenamente de su trasplante y ver que en un trasplante no es limitación para cumplir sueños. Así es, el trasplante es ese nuevo comenzar, ¿no? Es cuando el paciente abre sus alas a la vida de nuevo, con esa gratitud que además los identifica, porque todos los pacientes con trasplante son supremamente gratos, son personas maravillosas que llevan algo de alguien que les regaló. Puede ser un donante vivo, puede ser un donante cadavérico, etcétera, pero esa gratitud está ahí. Entonces, qué mejor momento que nosotros ayudarles en ese nuevo comenzar, ayudarles a no tener miedo, a no tener, a perder ese temor a hacer cosas. Entonces nosotros aquí felices de poder trabajar con ustedes, de poder trabajar con ACTO y de ayudar a que esta población logre esos sueños que tanto quiere. Tenemos a Carol Calderón, nos escribe: inspirador, muchas gracias. Vamos a incentivar a los pacientes desde que empiezan el proceso en pretrasplante. Así es. Tenemos a la doctora Isa: excelente intervención, doctora. Felicitaciones por promover iniciativas tan significativas para los pacientes trasplantados de nuestro país. Tenemos a Adriana Pedraza: ¿hay algún correo electrónico para ponerse en contacto? Sí, yo les voy a escribir aquí el correo: es acodetcolombia@gmail.com o dirección @acodet.org. Esos son los correos. Me pueden escribir, nos pueden escribir, siempre estamos
súper, mejor dicho, pendientes de todos los que llegan, la Universidad del Área Andina y nosotros trabajamos de la mano, nosotros tenemos reuniones semanales y además de eso lo que queremos es que realmente disfruten y aprovechen estas plataformas y estos escenarios, ¿no? Porque queremos es realmente trabajar con ustedes de la mano, cualquier grupo, cualquier enfermera, cualquier médico que necesite nuestro apoyo, aquí estamos, siempre con las puertas abiertas para toda la población trasplantada, no importa la edad, no importa, no importa que no haya hecho ejercicio, no importa, no importa que no sea deportista de alto rendimiento, tampoco. Nosotros ya tenemos, digamos, hemos logrado un espacio muy importante, ya nos llaman de carreras, vamos a estar en una carrera de crono por equipos que se llama RUT en el autódromo de Tocancipá, vamos a tener a 6 trasplantados compitiendo con personas no trasplantadas y están emocionados, están ansiosos, si ustedes los vieran, ellos se sienten los ciclistas, ellos y que realmente lo son. Entonces fíjense cómo esas personas, y además llegan allá estos ciclistas y son como si fueran los ciclistas élite, con los ciclistas élite convencionales de Colombia. Entonces fíjense cómo eso es lo que debemos hacer, ¿no? Es como los visibilizamos. Ya también nos invitaron a un gran fondo que va a ser en Casanare, ya nos enviaron las invitaciones, ya nos enviaron las inscripciones, ya estamos ahí puestos. Entonces fíjense cómo cada día abrimos un espacio más, estamos llegando a rincones de Colombia en donde la gente no sabía de trasplante, donde la gente no sabía de donación. Y lo más chévere y lo más lindo de todo es que se pone su camiseta que dice soy trasplantado y estoy aquí para demostrarle al mundo que yo sí puedo. Y van a hacer la carrera como cualquier otro. Vamos a hacer 90 kilómetros en Casanare en el 14 de noviembre. Todos súper invitados para que vayan y nos vean. Y vamos a estar en RUT, en la crono por equipos, el 3 de octubre en el autódromo de Tocancipá. Y allá también se va a hablar de trasplante y también se va a hablar de donación. Pedaleando. Y todos se van a poner su camiseta, soy trasplantado. Perfecto. Tenemos una pregunta acá de Jennifer Sánchez. Doc, pregunta para pacientes trasplantados de riñón. ¿En qué momento del trasplante podemos direccionarlos a iniciar con acondicionamiento físico con ustedes? Desde el primer momento, desde que lleguen a su casa, mándelos. ¿Qué necesitan? Nosotros les ayudamos en ese diseño, ese acondicionamiento físico. Nosotros entendemos, digamos, sabemos que hay un proceso dentro de la clínica, que es en el posoperatorio, que se hace fisioterapia, ¿verdad? Pero acá ya es el acondicionamiento por fuera, es decir, fisioterapia, digamos que ya no está con ellos, entonces acá tenemos a los entrenadores que les hacen los planes de acondicionamiento físico para hacer recomenzar. Nosotros los enseñamos a ser disciplinados, a cómo lo hacen. ¿Qué pasa con el deporte y con el acondicionamiento? Uno de los deportes, y en algún momento escuchaba que alguien decía, no, es que correr es lo más fácil, correr es lo más difícil, correr es súper difícil. ¿Qué queremos nosotros con la persona con trasplante? Enseñarle cómo lo hace, de qué manera lo hace, cuáles son esas condiciones que debe tener, cómo se debe hidratar, colóquese el bloqueador, váyase con ropa cómoda, póngase unos tenis, no puede correr con estos tenis porque lo van a lastimar, lo van a lesionar. Haga las cosas de manera adecuada y correcta. Cómo es que él tiene que empezar a escuchar su corazón, cómo puede él salir de zona 1 y pasar a zona 2, cómo es que funciona esas zonas para que él sepa cómo funciona su cuerpo y de qué manera se va exigiendo. Hay pacientes que nos dicen, no nos gusta la alta competencia, no la haga, pero venga y disfrute de la actividad física y recréese. No es salir a caminar porque no, yo camino, yo hago ejercicio, no. La actividad física se hace con unas condiciones específicas. No es salir a caminar por el parque y a mirar el paisaje, no. Es concentrarse en que tengo que hacer la actividad física de la manera que es poner mi corazoncito a moverse, es que yo sienta que ese oxígeno que entra llega a mis células. ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa si me da un calambre? ¿Cómo manejo la hidratación? ¿Cómo manejo la alimentación? Fíjense que todo es un conjunto. Entonces nosotros queremos que apenas ustedes lo tengan afuera, mándelos a acondicionamiento físico. Nadie le va a hacer, nadie. Yo les garantizo que los programas de Mueve tu Trasplante están diseñados para cada momento en el post-trasplante. No es lo mismo tener 3 meses o 4 meses de trasplante que llevar 6 meses y 1 año. De hecho, juegos de alta competencia solamente se acepta si el paciente tiene 1 año de trasplantado, por encima de 1 año. Antes no se puede. Es decir, no le vamos a subir cargas al paciente para actividad física
si está menor de un año. Las cargas se suben con un año de trasplantado. Ese año, primer año, es acondicionamiento físico, es recuperación de la masa muscular, de la flexibilidad, de la integridad física como tal. Después del año subimos cargas y miramos qué deporte, si quiere hacer alta competencia, puede llegar a hacer. Antes no se puede. Entonces, apenas lo tengan por fuera de la casa, contáctenos. Tenemos este paciente, necesitamos esto para que nos ayude. Si ustedes y nosotros trabajamos de la mano, seguramente vamos a tener un mayor éxito con nuestros trasplantados. Es muy importante lo que usted dice, doctora, porque hay pacientes que pues no se verán interesados como tal en la competencia, ¿sí? En ir a unos juegos, pero sí en incluir la actividad física guiada por profesionales en su vida. Entonces es muy importante que eso se lo aclaremos a nuestros pacientes cuando queramos direccionarlos a ustedes. Continuamos con los comentarios. Qué gran corazón y labor. Es un gusto seguir su trabajo y hoy tener la camiseta con ese hermoso mensaje. Hashtag yo salvo 55 vidas. Tenemos otro comentario de Jennifer Sánchez. Douglas, felicito. Siempre he tenido pleno convencimiento de su fuerza para hacer que nuestros pacientes sigan su nueva vida. Otra pregunta, si un paciente está cursando con un tratamiento por rechazo, ¿en qué momento puede retomar o iniciar actividades deportivas con ustedes? Si el paciente tiene rechazo, hay que suspender la actividad física hasta que el médico lo vea nuevamente, le dé de alta de ese incidente o de esa situación particular y de esa manera puede reactivarse. Pero la reactivación se tiene que hacer de menos a más, es decir, vuelvo otra vez a mi acondicionamiento para lograr nuevamente subir el nivel de la potencia del ejercicio. No es, el paciente está, por ejemplo, un paciente de alto rendimiento que tenga un proceso de rechazo, y llega a la consulta, ¿cierto? Ustedes le hacen la intervención, no puede salir de ese rechazo y volver a la alta competencia de manera inmediata, debe hacerlo de manera periódica, de manera pausada, ¿listo? ¿Qué es importante y quiero contarles? Es que los pacientes que hoy en día son deportistas de alto rendimiento, en el 95% de ellos no ha habido rechazo en los últimos 2 años. O sea, los 30 deportistas que nosotros tenemos o que hay en Colombia, no que sean nuestros, sino porque ya hay muchos deportistas de alto rendimiento que están en Colombia, que tienen iniciativas y que hacen un montón de cosas que son súper valiosos, que empezaron en ACODET y que hoy en día son tan grandes y poderosos que están con sus propias iniciativas. Y fíjense cómo es de valioso todo esto, porque eso es lo que queremos hacer, que sean tan fuertes y poderosos que vuelen lejos, que vuelen alto. Ellos en los últimos 2 años, 0 rechazos. Entonces, fíjense cómo sí es importante la actividad física. Claro, hay que hacerlo de manera correcta, hay que hacerlo con los profesionales que son, hay que motivar al paciente a que tenga un entrenador que sepa, que conozca, que trabaje de la mano con ustedes, que si hay un entrenador que está por fuera, cuéntenos para nosotros poderlo asesorar y poderlo ayudar. Si ustedes quieren una conferencia con médicos perdónenme, con profesionales del deporte de la federación, me dicen que con muchísimo gusto yo se los traigo, porque ellos quieren a Colombia. Yo no les cuento, pero es increíble cómo Colombia se ha posicionado ante el mundo, es increíble cómo Colombia se escucha en todos los Juegos Mundiales. Nosotros llegamos con nuestros sombreros volteados, con los tambores, y llegó Colombia, llegó la sabrosura, llegó el corazón de la fiesta, porque nosotros hemos ido mostrando a Colombia como un país bueno, como un país poderoso, porque es que es el trabajo de ustedes el que nosotros llevamos hasta allá. Si ustedes no trabajan, nosotros no tendríamos insumos, ¿verdad? O sea, no tendríamos deportistas, así que la idea es que podamos trabajar en equipo para lograr que Colombia siga siendo poderoso. De acuerdo con usted, sí, señora. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué edad podemos enviar los pacientes a iniciar en el deporte? Todos son bienvenidos, absolutamente todos, desde los 4 años, es más, tenemos más chiquitos de 4 años porque ya tenemos una niña de 1 año, de 1 año y medio, y tenemos personas de 65, 70, todos son bienvenidos. ¿Qué queremos nosotros? Que el paciente sienta que está siendo incluido. ¿Qué queremos que el paciente sienta? Que está siendo tenido en cuenta, que no es la edad la que lo hace irse a un lado, sino es la capacidad que él tenga aquí, ese trabajo en equipo con ustedes, que ustedes nos digan, mire, el señor le gusta hacer rumba, no sé, estoy poniendo un ejemplo, que nosotros podamos diseñar esos planes. Aquí todos, absolutamente todos,
todos son bienvenidos. Todos, no hay excepción. Así que pónganos trabajo, que por aquí tengo a Camilo, que es nuestro profesor del área andina, que creo que por ahí está. Él está feliz de recibirlos. Perfecto. Y tenemos otra pregunta. Para pacientes que no tengamos en Bogotá, ¿cómo los direccionamos? Es decir, los que estén en el resto del país. Para estos pacientes tenemos las clases virtuales y las cápsulas, que también están lideradas por la Universidad del Área Andina, que tiene ya unos estudiantes de último semestre que son los que están atentos a estos pacientes, y tenemos unas clases grupales que nos reunimos una vez a la semana o dos, dependiendo digamos, el grupo o el horario o el cronograma que se haya agendado con los entrenadores, y con ellos también lo vamos a hacer súper juiciosos de manera virtual. Perfecto. Deyanira Martínez nos escribe: grandioso y motivador. Muchas gracias. Y no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Acá tenemos otro comentario de Flor Gutiérrez. Qué gran labor, un enorme y afectuoso abrazo para la Fundación Cardioinfantil y cada uno de su gran equipo. Bueno, doctora Alejandra, como le dije al inicio, estamos felices de tener toda esta información, de poder replicarla con nuestros pacientes, de incluirlos, de darles esos tips para que se empoderen de su papel de paciente trasplantado, pero que no sea para estigmatizarlo, sino para todo lo contrario, para incluirlo en todas las actividades que podemos realizar. Y qué mejor manera de hacerlo que ir a otro país a representar a Colombia, mostrarnos cómo somos guerreros, que le damos a todo. Entonces, mil gracias, y a los pacientes les extendemos la invitación a que se inscriban al programa Mueve tu Trasplante, que son clases, como lo dijo la doctora Alejandra, virtuales y presenciales, quizás para los que no están en Bogotá, de actividades físicas, y que lo más importante es que son guiadas por profesionales en el tema. Entonces, mil gracias a todas nuestras conferencistas, a nuestros participantes, a los pacientes que lograron conectarse, a todos los colegas que están acá con nosotros, a nuestros patrocinadores, perdón. Mil gracias por todo, y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos los asistentes, nuestros conferencistas, capítulo de enfermería de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, y a Estelas por su apoyo. Damos por finalizada esta sesión. Mil gracias. Mil gracias.